Bien, sobre los ejercicios que hemos visto o lo que hemos avanzado en todo caso, cadenas y bandas. ¿Hay alguna pregunta? Buen día, ingeniero. Buenos días. Respecto a bandas, en la tarea de la anterior clase que usted mencionaba, dejo una tarea de una banda. Estaba resolviendo y no tiene un margen de tolerancia en cuanto a la salida de la polea número 2. En algunos ejercicios he estado viendo, tiene un margen de más menos 2, más menos 3, más menos 4. Y ahí en esa ocasión, en el libro asume un más o menos 1, creo, al parecer, un margen de tolerancia del 1%. ¿Qué hago yo en la tarea que usted dijo que hagamos, 2 de cadena y 2 de banda? ¿Qué margen de tolerancia le coloco? ¿El 1% en base a qué eh, asumo esos datos? Generalmente yo creo que he visto es más o menos 3%. Bueno, es común tomar un valor de referencia en base a la actividad que va a realizar con ese sistema de potencia. Es decir, ¿qué trabajo va a realizar, digamos? En todo caso, yo tendría que hacer variar mi margen de velocidad con un cierto porcentaje, dependiendo del grado de precisión que tenga el sistema. Le podría decir, digamos, el sistema es de precisión. ¿Qué significa eso? Significa de que no debería de haber ninguna tolerancia. Si le digo que la salida, la velocidad de salida es 300 RPM, la velocidad de salida tiene que ser 300 RPM. Pero si yo sé que el sistema lo voy a utilizar, por ejemplo, para una minería, digamos, de alguna maquinaria de la minería, yo sé que ahí no necesito precisión para poder extraer o moler, digamos, el mineral. Entonces puedo tener un margen de tolerancia. Pero si yo sé que mi sistema que estoy diseñando es para un dosificador de una dieta, por ejemplo, o para un dosificador de una medicina, entonces ahí no puedo darme el lujo de tener mucha tolerancia. Entonces, uno tiene que ir tomando esos valores en función al conocimiento que tiene del diseño que está realizando y, y tomar o asumir, digamos, ciertos parámetros en base a antecedentes, ¿no? Es decir, cuando yo tengo que hacer un diseño en la realidad, no estoy solo, digamos, cuando estoy en un diseño, puedo averiguar cómo lo realiza en una fábrica parecida a donde yo estoy trabajando, o leer, digamos, datos técnicos y cerciorarme de cuáles son, digamos, los lineamientos básicos de un sistema, por ejemplo, ¿no? X. Esa es la mecánica, digamos, que uno debería de tomar en consideración al momento de tomar esos valores. Muy bien, ingeniero, gracias. Que como que en el libro no, en el ejercicio que dio de tarea no decía nada, ¿no? Ya le dije yo que hay muchas cosas que las toma por obvias en el libro. Ajá. Entonces ya uno debería de leer más, digamos, para poder asumir ya ciertos criterios, ¿no? Sí, sí. Gracias, Inge. ¿Alguien más tiene otra pregunta?
Nadie tuvo ningún inconveniente en resolver los ejercicios. Bien, creo que la anterior clase les indicaba de que la información que tenían ustedes en la plataforma Moodle, y esto se los he puesto, digamos, un poco más directo para que uno pueda entrar ahí y directamente leerlo entrando al Moodle y que no tenga necesidad de descargarlo. Porque le decía, el examen es en el Moodle, y entonces cuando ustedes entren, ahí va a estar su examen y van a poder estar directamente abriendo la página ahí que les corresponda resolver en el Moodle, y no tienen para qué salirse, digamos. Entonces, voy a mostrarle los ejercicios que tenemos sobre este tema. En realidad eso están ya en la carpeta que vimos en el anterior tema, en la anterior unidad. Al final había dos ejercicios de banda, o digo, uno de bandas y uno de cadena. Entonces voy a ir a esa unidad, y ahí está, ahí lo tienen, el tema ese. Y lo tenemos. Harold, tu micrófono. Bandas. Bien, de bandas diferente a lo que han visto ahí en el ejercicio que está resuelto en el libro. Dice especificar la longitud estándar de una correa en B, que se aplicaría a una polea con diámetro de paso de 5.25 pulgadas y gira a una velocidad de 1750 RPM. Se transmite una potencia de 10 HP para mover a un agitador que trabaja 15 horas por día. Se sabe que la relación de velocidad es de 2.66. Seleccionar el tipo de correa a utilizar, el diámetro de la polea mayor, la longitud, la velocidad lineal, la distancia real entre centros, ángulos de contacto de la polea menor y la polea mayor, potencia nominal de la correa y el número de correa. Es habitual de que en todos los diseños que hagamos siempre mencionemos al final la geometría, digamos, o más bien anotemos la geometría del sistema y poner las conclusiones y recomendaciones, o decir un resumen las conclusiones sería un resumen del diseño, y bueno, las recomendaciones, hacer las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, si le dice que
la velocidad, digamos, de salida tiene un margen de 300 a 400, bueno, es mucho, de 300 a 320, digamos, y usted puede determinar que la solución más adecuada es de que esté, digamos, al límite de 300, entonces podría, digamos, tener algo para comentar, digamos, sobre sus conclusiones, ¿no? O de repente tiene dos posibilidades de juego de diámetros que le den velocidades de entre 300 y 320, entonces elige la que más se aproxime, ¿no? En este caso al RB de 266. Bien, la información me indica que los datos son, el diámetro 1 es dato, es 5.25, N1 es dato, es 1750, la potencia es 10 HP y me da una relación de velocidad de 2.66. Con esos datos encuentro la potencia de diseño. La potencia de diseño es es la potencia nominal por el factor de servicio. Si estamos hablando de bandas, entonces me tengo que referir a la tabla factores de servicio para transmisiones con bandas en B. Aparte de la tablita que yo les he dado, tabla 7.1, ustedes tienen una tabla un poco más detallada. Tiene máquina impulsada, dice, o polea impulsada y polea motriz. Y ahí le está dando un detalle, por ejemplo, estoy mirando la tabla 7.1a. Por ejemplo, dice máquina impulsada, maquinaria para hacer ladrillos, elevadores de ganguilones, excitadores, compresores de pistón, transportadores de cadenas sin fin, artesas, tornillos sin fin, molino a martillo, maquinarias batidoras de papel, bombas de pistón, separadores de desplazamiento positivo, pulverizadores, maquinarias de aserradero y carpintería, maquinaria textil, que está en un grupo, digamos, de las diferentes máquinas impulsadas, y en las columnas tienen el elemento motriz. Si está impulsado por un motor de corriente alterna, de par normal o de par alto par, de corriente alterna y un alto par torsional, también los tiene ahí. Tiene motores de combustión interna y las horas de servicio. El elemento que ustedes van a mover acá dice que es un agitador. A ver, dice... Para mover un agitador que trabaja 15 horas. Entonces me voy al lugar ese donde dice 15 horas. En la 7.1a, 15 horas está en la última columna. En realidad está de 8 a 10 horas la penúltima y la última está de 16 a 24. Esa tabla no está tan precisamente hablando de esa hora, pero aquí tengo de 6 a 15 en la tabla 7.1 y para agitadores está la primera fila y viene a ser 1.2. El factor de servicio. 1.1 ¿no sería Inge? Es decir, dependiendo del ¿es alto par torsional o es bajo par torsional? El motor eléctrico. Dice, se aplicará, gira a una velocidad, transmite potencia para mover un agitador que trabaja. El diámetro de la polea mayor, dice, ¿no? No dice precisamente de qué tipo de mecanizado tiene el motor, ¿no?
Entonces, aquí yo puedo elegir un motor que sea de alto par torsional o de alto par torsional normal. Y ahí sí tienen diferencia, ¿no? Entonces, cuando yo agarro y coloco este valor de acá, tengo que ser preciso y decir, la potencia de diseño, tengo la fórmula, y si digo con la información FS1, aquí voy a poner de dónde está saliendo, ¿no? Es decir, yo les estoy mostrando acá FS igual 1.2, tabla 7.1 para un motor de alto par torsional. Le pongo eso y ya estoy especificando por qué tomo el 1.2, porque podría tomar el 1.1 si fuera un servicio, en la tabla dice, no digo, par torsional normal es 1.2, pero dice de 6 a 15 horas es 1.1. Entonces aquí también dice, no, trabaja 15 horas al día, dice. Y aquí estamos considerando que estoy arriba de 15 horas, mayor a 15 horas. Entonces también estoy al límite, ¿no? Pueden fijarse en la tabla, ¿no? Si es eh, entre 6 y 15 horas, el factor es 1.1. Si es mayor a 15 horas, es 1.2. Y en el alto par torsional es mayor a 1.3. Bien, eso se coloca, es decir, el diseñador está colocando esto de acá. Y bien, vuelvo a decir, aquí voy a hacer mi explicación, digamos, ¿no? Con la información de FS1 igual a 1.2. Es decir, si no le pone, digamos, la explicación, si no le ponen no es difícil, agarro yo FS2 igual 1.2, considerando que el tiempo de servicio podría ser afectado, digamos, mayor a 15 horas. Si agarro, como dice, un factor de servicio y me voy al límite hasta 15 horas, entonces tiene que ser 1.1. Eso se lo deja ahí para ese tipo de conclusiones. Y obviamente al colocar esto acá, le puede afectar en el resultado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo estoy asumiendo esos valores de ahí, ahí vuelvo a indicar, debería de especificar por qué es el diseñador el que está eligiendo esto, ¿no? Podría poner, digamos, considerando que el sistema de transmisión de potencia, aunque no me lo dice la información, pero fíjense ustedes en un proceso, normalmente si yo trabajo, digamos, 12 horas, quiere decir de que estoy haciendo turnos, digamos, ¿no? De 12, es habitual hacer turnos en las fábricas de 12 horas, aunque actualmente ya no existen, o son pocas, digamos, las que trabajan así. Los operadores trabajan ahora 3 turnos de 8 horas. Y si aquí considero de que trabaja 8 horas, es decir, es como que yo estuviera trabajando 2 turnos, digamos, ¿no? Entonces, aunque no le especifique en las horas de servicio, podría, digamos, uno asumirlo si tiene información, el agitador de una planta de aceite, digamos, de un proceso continuo, le indica, ¿no? Entonces, se supone que eventualmente debería de trabajar las 24 horas, o si es, digamos,
fábrica que trabaja, digamos, ininterrumpidamente. Vuelvo a decir, entonces, esas variables que uno elige ahí son potestad del diseñador y van a ser justificadas con la aclaración, o sea, de tomar estos valores. Pero si yo tengo un valor, por ejemplo, dice que trabaja, digamos, 6 horas al día, no tengo dónde perderme, ¿no? O sea, voy a agarrar entre 8 y 10. Y si tengo en la tabla 7.1, si tengo por ejemplo, 18 horas, tampoco tengo dónde perderme. Directamente voy a agarrar mayores a 15 horas. Más o menos, esa es la figura. O yo también puedo puntualizar acá y pareciera de que este ejercicio, digamos, bueno, aunque no, el factor de servicio se saca de tabla. Entonces, ¿de dónde tomaría este valor? De la tabla 7.1a. Porque aquí en esa tabla no especifica, digamos, está suelto, digamos, las 15 horas. Está de 3 a 5 horas, de 8 a 10 horas, y no hay, digamos, el 15. Entonces asume el de 16 a 24 horas. No es la única tabla que tienen ahí, dependiendo del autor. Muchas veces le he dicho, o sea, puedo utilizar un valor diferente o un criterio diferente siempre y cuando yo ponga la fuente de la información que estoy utilizando. No sé si ahora sí le queda claro eso, por qué, digamos, podría tener este tipo de diferencia. Entonces, aquí lo correcto tendría que ser que con la información FC1 es igual a 1.2 de tabla 7.1a. O sea, no tiene a dónde ir, digamos, porque en esa tabla, supongo que todas la tienen, en esa tabla dice en la primera columna de 3 a 5 horas, en la segunda de 8 a 10 y en la tercera dice de 16 a 24. Y no me aparece entonces 15. Y en la tabla 7.1, ustedes tienen la primera columna menor a 6 horas, la segunda entre 6 y 15 y la tercera mayor a 15. Bien, ahí sale eso. Yo lo pongo, lo dejo ahí para que ustedes en el procedimiento anoten, escriban. Bien, una vez que tengo la potencia de diseño, estamos siguiendo la secuencia, digamos, que se realiza para hacer este tipo de diseño de transmisiones por medio de banda. Dice, con la potencia de diseño, me voy a la gráfica 7.9 y con la potencia de diseño en el eje horizontal, entro con 12 HP y me subo hacia arriba hasta cruzarme con la velocidad del eje más rápido, que en este caso es 1750, y cae justamente en el interlineado que figura para las correas tipo 3B. Entonces ahí ya tiene elegida su tipo de banda. Es decir, tenemos una correa tipo 3B. Seguidamente, con la información también, si la velocidad, la relación de velocidad es 2.66, yo tengo que RB es igual a D2 sobre D1 o es igual a N1 sobre N2. Me interesa determinar los diámetros, entonces directamente de ahí puedo calcular el diámetro 2. Es 2.66 multiplicado por 2 por D1. O sea, 2.66 por 5.25 me da 13.96. Otro elemento que también aquí podría ser
objeto de verificación es que, a ver, el diámetro que me da de dato es 5.25. Bien, la correa que yo voy a utilizar o la banda es 3B. En su tabla puedo verificar si ese es un diámetro estándar. Ustedes tienen la figura 710 y tienen una tablita, la 710A. Pueden verificar si los diámetros de pasos son estandarizados. Y me fijo que el PD dice en la tabla está como PD, paso diametral o diámetro de paso. Dice que es 5.25, evidentemente es un diámetro de estándar. En la gráfica también pueden ver 5.25 está, digamos, en la gráfica. Tienen desde 2.60 hasta 10.55. Y en el recuadro superior izquierdo tienen 13.95 hasta 33.45. Los diámetros estandarizados de este tipo de polea para bandas 3B. Entonces, si ese diámetro es estándar, multiplico por la relación de velocidad y encuentro 13.9665. Me entro nuevamente a la tabla y verifico si este es un valor estándar. Utilizando la gráfica 110, yo verifico de que ese diámetro, el más próximo estandarizado es 13.95. Bien, entonces ya tengo mis diámetros de 2 y de 1. Fíjense que de ahí para adelante, si están bien los diámetros estandarizados y cumple con todas las restricciones que tiene mi problema o mi enunciado o mi diseño, lo único que tengo que hacer es reemplazar esos valores y determinar la longitud, porque la distancia entre centros es mayor que el diámetro 2 y menor o igual que la suma, que 3 veces la suma de los diámetros. Y aquí esa suma me da 13.95 y 57.6. Aquí también elijo un valor de C igual a 20. 20 es mayor que 13 y es menor que 57. Podría haber elegido 13.95 o 14 o 57.6, o podría haber elegido 40 o 30, 35. Tiene infinitas posibilidades de elegir la distancia entre centros. Esas limitaciones podrían estar restringidas, esa distancia entre centros podrían estar restringidas por el enunciado del problema. Es decir, que me dice que debe ser entre, o que tengo limitaciones de espacio. En fin, en este caso no hay ninguna restricción y yo estoy eligiendo 20. Con eso calculo mi longitud y me da 71. Me voy a la tabla 7.2 y busco 71 pulgadas en tablas para correas tipo 3B. En correas tipo 3B tengo no hay 71, pero en la segunda columna dice para correas 3B y 5B está el 71. Entonces esa longitud es una longitud estándar. Con esa información corrijo el valor de C. Ya se acuerdan que para corregir C utilizo la fórmula B es igual a 4L, calculando B, ¿no? B es igual a 4L. Es decir, aquí tendría que calcular B es igual a 4L, esa L ya es la estandarizada, menos 6.28 y la suma de los diámetros de 2 más de 1.
Bien, esa fórmula la tiene. Con ese valor encuentro la distancia real entre centros, que es igual a, un cociente aquí es igual a B más la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 32 y la suma o la diferencia de D2 menos D1 también está elevado al cuadrado y dividido entre 16. Es decir, esto de acá es raíz cuadrada, esto está al cuadrado, esto está al cuadrado, y todo esto está dividido entre 16. Eso lo estoy calculando directamente, no lo estoy describiendo acá. Y luego calculo el ángulo, que es igual a 180 menos 2 veces el arco, seno, y aquí tengo D2 menos D1 sobre 12. Aquí tiene que fijarse las unidades. En este caso, esta distancia dice 71, o la longitud está en pulgadas, y los diámetros también están en pulgadas. Entonces no tengo ningún inconveniente de encontrar que esto es igual a el cálculo. No se hizo ese cálculo. Bueno, encuentro los ángulos y luego puedo encontrar la potencia nominal en la tabla 710, como he elegido una correa 3B, entro con el diámetro de la polea menor de 5.25 a interceptar a la velocidad que es 1750 y voy a interceptarlo justamente en el punto aproximadamente 5.5. 5.5 y arriba de eso tienen una línea punteada. Se recomienda cuando utilizar la línea punteada para variaciones de relaciones de velocidad cuando son superiores a 1. Entonces, es ahí que ustedes leen aquí que la potencia de diseño es igual, la potencia nominal de la correa es igual a 6, es el valor que yo he puesto ahí. Si ustedes se fijan ahí, para 5.25 es aproximadamente 6. Aproximadamente, entonces. Ya tengo mi potencia de diseño, 6. El número, para correas tipo 3B no necesito hacer ningún tipo de potencia agregada. Sí puedo encontrar la potencia corregida, la potencia nominal corregida. Ese 6 tendría que multiplicarlo por un factor debido al ángulo que está en la figura 714. Bien, no sé cuánto le da el ángulo acá. 180 ¿cuánto tiene el ángulo? Aquí me debe dar algo de... Y aquí no sé, 190 o 200. Bien, con ese ángulo que yo calculo voy a corregir voy a encontrar Z
Si tengo de 160 o 170, por ejemplo, me da 0,97. Con la longitud que es 71, para correa tipo 3B, voy a corregir y voy a encontrar el valor de CL, que va a ser aquí aproximadamente 1.06. Con 71 aproximadamente 1.06. Entonces multiplico el 1.06 y el 0.96 por 6 para poder encontrar el número de correa. O el número de bandas es igual a la potencia de diseño dividido entre la potencia nominal corregida. Es decir, aquí tendría, ¿cuánto era? 12, ¿no? Era 10 por 1.2 es 12 y aquí tendría 6 por el C sub tita por el C sub L. Y esto me va a dar aproximadamente 2. Es decir, me da o 1.9 o 1.89, pero el resultado sería que yo tengo que elegir dos bandas, porque no puedo elegir una 1.8 bandas. Si me pone ahí, ya le está restando a su respuesta, digamos, que lo ha hecho bien y le pone que va a utilizar 1.5 bandas, ya ahí lo redondear hacia arriba, hacia abajo o al más próximo las tolerancias que le puedo dar con respecto a los márgenes de velocidad. Además, acá me pide como una parte complementaria, me pide calcular la velocidad del sistema, la velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a pi por d por n dividido 12. Entonces aquí tengo pi es 3.14 por el diámetro de entrada es 5.25 por 1750 dividido entre 12. Ahí tengo mi velocidad con la polea menor y con la polea mayor igual tendría que ser 3.14 por el diámetro es 13.95 por, en este caso la velocidad sería 1750 dividido 2.66, solamente la velocidad, y todo eso nuevamente dividido entre 12. Si ustedes hacen esos cálculos, van a encontrar de que obtenemos la misma velocidad. ¿Cuánto le sale? 2405, ingeniero. Muy por debajo de lo recomendable, que sería 2500 a 6500. ¿En ambos lados le da 2400? Auringa calculo el segundo. No, en el otro, si no me equivoco, sale... Ah, espéreme un momentito. $2401, igual, un poquito menor todavía. Bueno, pero es por los redondeos que hace, ¿no? Bien. Hay un elemento que ustedes tendrían que verlo con el tema de
O sea, los valores recomendados, dice, ideales son 4000. Y para bandas, dice, está entre 2500 y 6500 pies por minuto. Pero todavía este sistema funciona ahí porque si usted tuviera, dice, una velocidad inferior a 1000 pies por minuto, en ese caso usted debería de considerar modificar su diseño para utilizar uno de cadena o uno de engranaje. O sea que la velocidad mínima lineal para estos sistemas de bandas es 1000, la mínima. Los valores que están recomendados están entre 2500 y 6500. El ideal es 4000. Entonces, aquí también le da una justificación para poner, digamos, un comentario o una conclusión. Y eso es lo que debería de escribir uno ahí, ¿no? O sea, directamente ya emitir sus conclusiones, digamos. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Sí, ingeniero. Tenía una pregunta respecto a la potencia agregada. Usted para cadenas de 3B no lo está tomando en cuenta. En caso de que sea una cadena 5B y yo quiera tomar en cuenta la potencia agregada, ¿podría más o menos indicarme cómo entrar a la tabla o cómo sacar esa potencia agregada? Obviamente está en la tabla 7.11 o 12. Estamos hablando de banda, ¿no? No estamos en cadena. Bien, en la tabla 7.13, cuando yo tengo relaciones de velocidad entre el 1 y 3.38 aproximadamente, tengo que hacer una corrección de la potencia, o tengo que agregarle una potencia a mi potencia que leo en la tabla. Es decir, en la tabla, por ejemplo, yo leo en la gráfica 7.5 para correas en B. Si yo tengo un diámetro de 11.7 y una velocidad de 1750, voy a leer aproximadamente 32.3, digamos, su potencia nominal. Y si tengo una relación de velocidad de 2.66, me voy a la tabla de potencia agregada y encuentro 2.66. Fíjense que a partir del 2 hay un corte y me indica que prácticamente no hay mucha variación entre 2 y 3.38. Para una velocidad de 1750, la potencia agregada debería de ser de 1.9. Si la velocidad, si la relación de velocidad es mucho mayor, digamos, a 3.38, la potencia agregada para 1750 RPM es 2. Para 1160 es 1.33. Para 870 es 1. Dependiendo de... Entonces, lo máximo que yo puedo agregar es, si tengo relaciones de velocidad superiores a 2 o superiores a 3, vamos a decir, es 3, 2 para 1750, 1.33 para 1160 y 1 para 870. Es decir, entro con la relación de velocidad. Perfecto. Eso es solo válido para las bandas, Esa tabla es solamente para la correa 5B. Si existiera, digamos, alguna potencia agregada en el procedimiento de diseño que estamos utilizando nosotros las tablas, no figura para las correas 3B y 8B. Dice solamente para potencia agregada en función a la relación de velocidad en banda 5B, dice.
sea, no lo tenemos. Podría ser una pregunta conceptual que le pregunte, ¿no? ¿Cómo se hace, digamos, no? Ahora, si tenemos otra tabla, aunque ya no lo hemos puesto acá, las que puso el ayudante no están ya, solamente están de las tablas de los diámetros, de los diferentes diámetros para diámetros un poco más superiores, ¿no? Aunque en resumen son los mismos que tienen ustedes en las gráficas. Es decir, las tablas, la tabla dice 710A, 711A, uno lo puede leer, por ejemplo, en la 712. Fíjense que el mayor diámetro que tienen ahí es 52.80 y el menor es 12.30. Entonces se fijan en la tablita y ustedes tienen esos valores. En la tabla 12 figura desde 13 hasta 94.8. Y aquí más bien estamos limitados hasta 52.8. Por eso que están como complemento, digamos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bien, entonces veamos. El siguiente ejercicio dice, diseñar un sistema de transmisión por medio de cadena de rodillo, especificando el tamaño de la cadena, tamaño y número de dientes de las catarinas, cantidad y número de paso de la cadena, distancia entre centros. El sistema debe utilizar un motor reductor eléctrico con una velocidad de giro de 310 RPM, transmite una potencia de 250 HP y la máquina conducida es un molino de martillos que debe girar a 160 RPM. La información me dice que N1 es 310, N2 es 160, la potencia, bueno, acá tenemos un error en el texto, dice aquí 25 y aquí puse 250, bueno, veamos con cuál hemos hecho el cálculo. El cálculo está hecho con 25. O sea que aquí está, de más está el 0 este. La potencia es 25. De tabla vamos a encontrar un factor de servicio. Ya directamente entrando a la tabla. Factor de servicio para transmisiones por medio de cadenas. Y le dice que es un motor eléctrico y un motor reductor eléctrico con una velocidad de giro de 310 debe girar a 160. Factores de servicio para transmisiones por medio de cadena. Ustedes se van a la tabla, lo deben tener ahí, aquí no lo tengo a mano esa tabla. 1.5. Voy a encontrar tipo de carga, ¿no? El tipo de carga dice un molino de martillos. Un molino de martillos es carga pesada. Sí, es carga pesada. Choque pesada. Uniforme, pesado, moderado. Entonces tiene tipo de impulsor y la capacidad, digamos,
del factor de servicio. Motor de combustión interna por transmisión mecánica. Este dice que es un motorreductor eléctrico con una velocidad de giro de 1310. Bien. El valor que debería de tener acá es este 1.4, según ese valor en el libro, es para un transportador o para un sistema de transmisión de un hidráulico. Si yo utilizo un motor eléctrico, no está para un motor reductor, es 1.5. 1.5 por 24 le da 37.5, ¿correcto? Bien. 36 da, 1.5 por... Ay, perdón. Sí, está bien. Ya. Es decir, eso es lo que yo tengo que poner acá. Entonces, fíjense, para que se den cuenta dónde uno tiene que hacer, o cómo tengo que calcular. Entonces, este valor de acá, .5 y pongo tabla 7.8. Y esto entonces sale 37.5. Es decir, aquí fácilmente podría haber dicho y se debe utilizar un impulsor hidráulico. ¿Ya? Y a alguien le tocó así la pregunta con un impulsor hidráulico, entonces esto está bien. Si le digo que es un motor de combustión interna, entonces eso es 1.7. Entonces usted tiene ahí todos los elementos para sacar de ahí de las tablas y hacer sus correcciones pertinentes. La relación de velocidad, tengo los datos, N1, N2, es decir, 310 dividido 160 da 1.94. Sí, ingeniero, sí. Efectivamente. Para seleccionar la cadena adecuada, dice, utilizamos las tablas, es decir, ya tengo la velocidad es 310. El valor de la potencia de diseño más próximo, estoy entrando con 35, ¿no? 20. Bueno, de acuerdo a los cálculos aquí estoy entrando con 35. De acuerdo a los cálculos entro con 35. Entonces, para 310 yo voy a buscar, y una velocidad de 310 no tengo exactamente en mi tabla, tengo 300 y voy a buscar 25. En la cadena número 40 no encuentro, en la cadena número 60, 300 tampoco encuentro, me voy a la cadena número 80. Para 300 encuentro el valor de 35 aproximadamente en una cadena número 32. 32. Fíjense que en esa línea ustedes tienen en el eje horizontal superior, tengo N igual a 300 RPM. Me bajo por la primera columna y veo N1, veo 32 para 300 RPM, me da 33.62. Bien, mi velocidad es 310. Yo tengo para 400. Para 400 tengo 44.32.
Tengo que interpolar entonces para 310. Y aquí sí me va a dar ese valor de 35, incluso entra el 37, es posible. Y N1 entonces es igual a 32. Estoy interpolando ahí, entre 300 y 400, para el mismo número de dientes que es 32. Me voy a aproximar lo más cercano a la potencia de diseño que he calculado. Entonces dice que N1 es 32 dientes y tenemos una cadena número 80. Entonces, la cadena es número 80, paso igual a 1 pulgada. En este momento, cuando yo he calculado esto, he verificado estos valores de acá, no me da más restricciones mi enunciado. Vuelvo a decir de que lo único que tengo que hacer es reemplazar todos esos valores en una fórmula. Verifico entonces yo encontrando los diámetros. El diámetro es el paso dividido entre el seno de 180 y N1. Aquí me da 10.20 y aquí me da 19.74. Puedo dividir 19.74 dividido 10.20 y me da 1.93 aproximadamente, o 1.94, ¿sí? O sea, dividiendo, ya le decía que yo puedo calcular la relación de velocidad como igual a D2 dividido D1. Esto es igual 119.74 dividido 10.20. Y esto debería de darme 1.90 y ¿cuánto? ¿Cuánto sale eso? ¿Pueden calcular o no pueden? 1.93. ¿1 cuánto? 93. 1.93. Y aquí arriba, redondeando 1.94. Es la misma relación de velocidad utilizando la velocidad de ingeniero, 1.94. hay una pequeña variación siempre por los decimales, ¿no? O sea, si yo calculo, fíjense, aquí me da 1.9374 y aquí me da 1.93. Entonces, ¿cuál es la velocidad real? La velocidad real de salida, que es otro elemento que a veces pregunta. Entonces, N2 va a ser igual a N1, que era 300, dividido entre 1.93. Esa es la velocidad real que yo estoy calculando, porque si yo coloco estos dos diámetros con estos números de dientes o con estos diámetros, mi velocidad, mi relación exacta que me da es 1.93. Y esta velocidad sale 100, ¿cuánto? 161, 162, ¿cuánto sale? 155,44. 155.44. Bien, y en el enunciado me decía que la velocidad de salida era N310, buscamos 160.
Un molino de martillo debe girar a 160. Fíjense que aquí yo tengo los elementos para hacer mis conclusiones. Y puedo tener un margen de porcentaje, digamos, de diferencia de velocidad. Si la nominal es 160, y esto es lo real con lo cual va a trabajar. Porque esa es la relación de velocidad que me dan estas catarinas que estoy eligiendo. Si elijo otro par de catarinas, es decir, me voy a otra cadena, por ejemplo, la número, que sea la número, una cadena más grande, que tiene un paso de 1/4 de pulgada, en la tabla 7H, para 300, ustedes van a ver de que esta potencia de diseño está más o menos para 21 dientes. O sea que cambia, ya no es 32, es 21. Y si utilizo todavía una cadena número 120 de paso 1,5, para la velocidad de 300 tengo 35, está para 13 dientes. Pero ya me van apareciendo números muy pequeños, digamos, de los números de dientes que están saliéndose fuera de las recomendaciones. O sea, ya me dan más elementos para que yo vaya haciendo mi análisis y mis conclusiones. Bien, a lo que quería llegar era que una vez que yo calculé, determiné el tipo de cadena, encuentro el paso, encuentro los diámetros, encuentro los números de dientes, puedo calcular la longitud. Y una vez que la calculo, elijo un número par de pasos, porque no puedo poner una longitud de que tenga 103.5 pasos, digamos, tienen que ser números enteros. Luego encuentro la distancia entre centros corregida, utilizando la fórmula, y calculo la distancia entre centros en pulgadas. En este caso, este valor es el mismo porque una pulgada es un paso. Y bien, ese era el último. Figura 42. Nuevamente acá tengo que encontrar, o más bien hacer es decir, voy a suponer que tengo esto. Y hago mi cadena, ¿no? Bien, aquí tengo N1, tengo D1 y tengo N1. Aquí tengo D2, N2 y tengo el diámetro 2. Tengo mi distancia entre centro, tengo L, tengo mi ángulo de contacto, de la polea menor, es decir, aquí tengo
Tita 1. Y aquí tengo tita 2. Y listo, ahí termina, digamos, mi diseño. Ingeniero, una preguntinga, disculpe. Adelante. Cuando usted halló la velocidad de salida real, utilizó la fórmula que involucra la relación de velocidad, pero también hay otra fórmula que es igual, hace las relaciones entre las velocidades, por ejemplo, n velocidad de salida sobre velocidad de entrada igual a número de dientes 1 y número de dientes 2. También se puede emplear esa ecuación para hallar o determinar N2 real de salida, o sea, la velocidad de salida. Usted empleó... Si yo calculo la velocidad real de salida, es decir, N1 era aquí 300 y referencial N2 es 160. Con ese valor yo encontré una relación de velocidad de 1.93, creo. 94. 1.94. Bien, correcto. Ahora, cuando yo calculo N1, el número de dientes, y calculo N2, que me da, en el primer caso me da, bueno, con los datos eso hemos sacado 32, y 32 por 1.94 me da, ¿cuánto era? $62 dientes, también redondeado. Esos números son reales. Son reales, yo los estoy agarrando, los puedo tocar. Calculo los diámetros del D1 y el D2 con estos números de dientes y me da que uno de ellos me da 10.20 y el otro me da 19.74, creo. Bien, la velocidad real de salida N2 es igual a la velocidad de entrada, que no la puedo cambiar, es igual a 300, dividido entre las relaciones de velocidad reales, es decir, dividido entre 62 y 32, o entre 19.74 y 10.20. Y tiene diferencia. Por eso es que la velocidad real de salida, el dato que tienen de acá, debe, dice, y la máquina conducida es un molino de martillos que debe girar a 160, más o menos, no me dice acá. Debe girar a 160. Entonces, si el enunciado es ese, en conclusión, ¿qué voy a poner? Que mi sistema debería de girar a 155 RPM. Esas son las relaciones de velocidad reales que tengo. Y si yo quiero ir exactamente a 160, tengo que buscar un número de dientes o una cadena que realmente me dé este valor. Si me dice debe girar a esa velocidad, entonces tengo que ir y seguir buscando por un juego de engranaje, de cadena, de piñones que esté en esa velocidad. Mientras tanto, voy a sacar los valores que tengo actualmente aquí y voy a agarrar un valor que me da aproximado, ¿no? Es decir, mi velocidad real le pide el número de pasos de la cadena, la distancia entre centros, el sistema debe utilizar un motorreductor, una velocidad, transmite una potencia de 25 y la máquina es un molino de martillos que debe girar. No me está restringiendo para nada, ¿no? No me restringe la... Me podría haber dicho aquí la velocidad de salida de 160 más o menos el 2 o el 3%.
Entonces ahí me encaja perfectamente el cálculo que yo he hecho. Si no me da eso, tengo que escribirlo yo en conclusiones. Ok, gracias. Pero la velocidad real de salida voy a calcularlo con estos dientes que yo estoy determinando acá, o voy a determinarlo con estos diámetros. Esos son los reales que me estoy calculando yo. Bien, entonces ya pueden ustedes ahora subir su práctico 2 hasta el día jueves, que viene a ser estos dos ejercicios, obviamente en detalle con las correcciones que hemos hecho o con las observaciones. Aquí, por ejemplo, ya el factor sería 1.5. Puede que varíe un poquito si es que varía. ¿Qué otra cosa hemos corregido? La potencia de diseño es 25, no es 250. Y los ejercicios propuestos que les di del libro, si no me equivoco, el 18, 19, 20 y el 38, 40, 41. Y después vemos la lubricación en la siguiente clase y bueno, hasta ahí vamos a hacer el primer parcial. Bien, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, continuamos el día jueves.